Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y sean todos bienvenidos a un nuevo visor de mercados hoy, viernes 17 de octubre, y junto a mí Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, bien, bien, aquí llegando a la última jornada de esta semana de trading, preparando un poco el fin de semana, así que muy, muy, pero muy bien. Sí, llegando a otra semana, increíble cómo ha pasado octubre, muy rapidito, pero esta semana seguimos con la misma teleserie, digamos, con el Sí, cierre, aún con el cierre, todavía seguimos esperando el non-farm payroll, que no sucede. Así, exacto, tenemos mucho que ver, tenemos el oro, sigue subiendo, oye, bajó un poquito, pero pero sigue subiendo, sigue claro. histórico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? También vimos a CML que también está, el tema de los chips. Ujú. Gaby, hemos visto el tema de los chips, hemos visto las tierras raras, seguimos con Trump y la historia. Gaby, veamos Te un resumo. detalle, un resumen de esta semana Mira, que es muy an- completa. Antes de resumirte, también quiero comentarles a las personas que nos ven aquí en el visor de los mercados que esta semana se llevó a cabo el Meet and Trade que teníamos planificado para el mes de octubre y tengo entendido, Edu, también que ya se Ujú. envió la grabación para todas aquellas personas que se habían registrado. Tengo entendido que ya les llegó por correo electrónico la grabación para que ahí puedan revisarlo en caso de que quieran volver a revivirlo o volver a vivirlo, mejor dicho, o aquellas personas que quizás se tuvieron que ir y no lo terminaron de ver completo para que lo puedan ver, o aquellas personas que simplemente se registraron pero no podían asistir y ahora sí quieren ver la grabación. Sí, confirmo. Hoy, durante la mañana, es decir, hoy viernes, si están viendo el video, evidentemente, hoy viernes 17, temprano AM, se envió la grabación del Meet and Trade a todos los asistentes, a todos los que se registraron, a todos los que compraron. Se envió el video. Si no lo encuentran en el inbox, les recordamos siempre, revisen la carpeta spam o carpeta de correos no deseados, que en algunos correos se llama así, otros spam. Vean si lo tienen filtrado. Siempre agréguenos a nuestra agenda, a nuestro correo, para que no se vayan al correo no deseado. Así que les decimos, cualquier cosa, entran a nuestra página, se comunican con nuestro chat y los podemos apoyar si no lo logran ver. Así que Exacto. les dejamos ese dato. Sí, yo quería partir con eso, Edu, porque si no se nos iba a olvidar, hay algunas personas que están esperando esa grabación, nosotros normalmente hacemos ese anuncio, me tocaba hacerlo aquí en el visor de los mercados, así que ya lo saben, revisen en Súper. todas las carpetas y en caso de que por alguna razón no lo encuentren, el lunes contáctenos. ¿Por qué digo el Sí. lunes? Porque hoy día tenemos un horario de atención más cortito por ser día viernes, el fin de semana no tenemos horario de atención al cliente, por ende si nos tratan de contactar por el chat no vamos a estar disponibles y retomamos eso sí, la atención al cliente el día lunes sin falta. Así Así es. que bueno, Edu, esta semana, como bien decías Ujú. tú, de Ujú. todo un poco y parto con el calendario de reportes de ganancias trimestrales, porque esta semana yo diría que el foco estuvo puesto en esto. ¿Por qué digo en esto? Porque, como bien mencionaste tú, sigue el cierre gubernamental. Han existido ya alrededor de 8 o 9 votaciones donde no se ha logrado la reapertura del gobierno en Estados Unidos, por ende entramos a la tercera semana de cierre. No es el cierre gubernamental por el momento más largo en la historia moderna de Estados Unidos, porque eso fue en el primer mandato de Trump, que duró 35 días, pero ya empieza a preocupar porque no se destraban las negociaciones y eso significa que se ve más difícil ver la reapertura. Y el tema es que a diferencia de lo que tuvimos en el primer mandato, en esa oportunidad se nos entregaba el dato del non-farm payroll. Lo que no se nos entregaban eran las revisiones de esa data, pero por lo menos se nos entregaba algo. Y después cuando se actualizaron las cifras de ingresos, por ejemplo, y de gasto personal, esas llegaron con un rezago de 3 a 5 semanas. Hoy en día no se nos está entregando nada, por ende, cuando reaperture el gobierno se va a tener que procesar la información y eso podría tomar un periodo considerable, tomando en consideración esas 3 o 5 semanas de rezago que hubo en ese primer mandato. Entonces, ojo que eso quiere decir que nos va quedando muy poco tiempo para poder ver algo de movimiento en ese sentido y obtener información antes de la próxima decisión de política monetaria de la Fed que cae el día 29 de octubre. Así que eso claramente ha hecho que el calendario económico pierda cada vez más relevancia y esta semana tuvimos un calendario económico que yo diría fue más interesante para el lado de la zona euro. Conocimos la cifra de inflación en la zona euro que en términos generales mostró un crecimiento de un 2 a un 2,2% en línea con lo que
que el mercado esperaba, pero en términos subyacentes mostró una cifra más elevada, pasando de un 2,3% a un 2,4%. Y eso ha generado cierta especulación de que el Banco Central Europeo no necesariamente va a seguir con los recortes, probablemente mantenga la pausa y en algunos casos, si la inflación continúa subiendo, podrían incluso generar un ajuste de la tasa elevándola para tratar de controlar la inflación nuevamente. Tuvimos cifras de Producto Interno Bruto en términos mensuales para el Reino Unido, un dato que salió en línea con lo que el mercado esperaba y prácticamente nada más. Fíjate el calendario lo vacío que está y eso es el reflejo del cierre gubernamental. Entonces, ante lo mismo, tuvimos que enfocarnos en temas que no tienen que ver con el calendario. Un tema interesante fue el partir esta semana conociendo un poquitito más de calma en cuanto a la postura rígida que había tomado Donald Trump el viernes pasado y que dejó esa fuerte presión de venta en el mercado accionario por la imposición de aranceles del 100% a, en este caso, China, por el tema de la disminución de las exportaciones de tierras raras que provienen desde China. Estados Unidos está tratando de presionar. Tenemos a la industria automotriz alemana que ha enviado ciertas cartas también para mencionar que esto les afecta también. Y hemos visto una serie de respuestas entre China y Estados Unidos a partir de lo mismo. China controla gran parte de las reservas de tierras raras a nivel mundial. Luego viene Brasil, luego viene la India. Cada uno de ellos forma parte de los BRICS, lo que hace que tengan mayor control sobre algo que es muy relevante para temas de defensa nacional. ¿Por qué? Porque las tierras raras se usan muchísimo para, por ejemplo, producir imanes y los imanes son muy necesarios para temas relacionados a motores eléctricos y también para armamento. Entonces, obviamente, eso genera una complicación. Hemos visto cómo, por ejemplo, se ha generado también un poco de movimiento dentro de algunas empresas súper interesantes que antes ni siquiera veíamos, como por ejemplo Critical Metals. Critical Metals que ha tenido un movimiento esta semana al Oh, alza que nos llevó a ver en su momento un avance de aproximadamente un 116%, ahora con un avance de un 33,64%, y MP Materials con un movimiento semanal de acumulación de alza de 3,98%, pero que en algún momento llegó a significar un movimiento al alza de más de un 30%. ¿Por qué? Porque ante todo esto hemos visto que hay una postura de Estados Unidos de nacionalizar, bueno, más que nacionalizar, producir a nivel local, mejor dicho, tierras raras y para eso probablemente hay algunos que dicen, bueno, van a existir subsidios que podrían ayudar a estas empresas estadounidenses a poder producir más tierras raras y minerales críticos que les permitan tener mayor independencia y no tener que depender tanto de, por ejemplo, China, que además de tener esa gran cantidad de reservas, es quien controla prácticamente la producción con un 70% de producción a nivel global y la refinación con un 90% a nivel global. Lo que quiere decir que China no solo produce, sino que también sale a comprar para tener en control toda la refinación y con eso abastecerle al resto del mundo. Y sabe que con eso también tiene un muñequeo bastante interesante a su favor en caso de algún tipo de conflicto geopolítico y es su cartita bajo la manga, básicamente. Así que obviamente esta semana ha estado muy relevante el tema de las tierras raras, como bien lo comentabas tú, y eso ha generado incertidumbre y eso nos ha llevado a ver al VIX, el índice de volatilidad, creciendo a niveles máximos en torno a la zona de los 29 prácticamente y nos ha llevado a ver continuidad de movimiento al alza de parte del oro, alcanzando nuevos máximos históricos hoy día, cercanos a los $4.400 la onza. A esto le tenemos que añadir la entrega de reportes de ganancias trimestrales. Esta semana tuvimos buenos reportes de ganancias trimestrales provenientes desde el sector bancario con los grandes bancos reportando, bastante bien en general, con un gran ujú. movimiento al alza de parte de Wells Fargo, de Citi, no tanto así de JP Morgan y Goldman Sachs que se quedaron un poquito aletargados, pero en general fueron buenos reportes. Tuvimos un sorprendente y positivo reporte de ASML y de Taiwan Semiconductor, y esta semana yo me encargué de explicarles que ASML, si uno lo mira como una pirámide, está en la parte baja de la pirámide, producen máquinas que permiten fabricar chips. Taiwan Semiconductor fabrica chips. Tenemos a Nvidia que diseña chips y diseña esos chips a partir de pedidos de clientes. Entonces, claramente, cuando mirábamos el reporte de ASML y tenía buena perspectiva para lo que viene más adelante y además entregó un muy buen reporte, quiere decir que sus clientes están demandando maquinaria para fabricar chips. Por ende, es probable que
Taiwan Semiconductor estuviera produciendo una gran cantidad de chips y tuviera una alta demanda. Y eso se corroboró al día siguiente con un muy buen reporte de ganancia trimestral y una muy buena perspectiva para más adelante. Por ende, tuvimos en gran parte recuperación de parte del sector de los semiconductores esta semana a raíz de estas dos entregas de reportes de ganancias trimestrales que en cierto grado vienen a eliminar todo ese temor que existía respecto a una burbuja dentro de la inteligencia artificial, porque todavía hay momentum de crecimiento para esa industria en particular. Y esta semana tuvimos, por ejemplo, para el SOXL, el Direction Daily Semiconductor Bull 3 por movimientos bastante interesantes al alza de un 16,22%, recuperándose de la fuerte caída del viernes pasado. El SMH, el Vanex Semiconductor ETF, con un movimiento alcista de 5,15%. ASML, que era lo que justamente estábamos comentando, con un movimiento de alza de 9,71%. Taiwan Semiconductor, esta semana con un movimiento de alza de un 6%. Y para el que se pregunta por Nvidia, Nvidia Corporation, que presentó una caída la semana pasada, ha estado ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente para Nvidia le ha salido competencia y tenemos a otros productores que están diseñando, y conocimos esta semana que OpenAI no solamente tiene un contrato con Nvidia, sino que también ha tomado contratos con otros actores que son competidores directos de AMD de manera de diversificar, y eso quiere decir que Nvidia en ese sentido pierde el liderazgo y ahora empieza a ser uno más del montón, básicamente. Entonces eso ha llevado a que Nvidia no logre generar el movimiento de ruptura de los 190 y se termine quedando por debajo de ese nivel. Entonces yo te diría que esta semana ha sido bastante interesante a partir de lo mismo. Tengo también que hablar un poco acerca de las entregas de algunos reportes de ganancias trimestrales de algunos bancos regionales que han levantado alertas, y por eso el día de ayer nosotros tuvimos una gran cantidad de caída de parte del SPDR S&P Regional Banking ETF, un retroceso de un prácticamente, te digo de inmediato, un Ujú. 6,20%, lo que nos lleva en la gráfica semanal a ver una caída de un prácticamente 2,21%, porque nos trajo recuerdos de lo que pasó en marzo del año 2023. No sé si te acuerdas, pero cuando estuvimos en México en ese año, estábamos ahí todos sentados en la mesa. Estaba Alison, estaba Cristian, estaba Javier, estabas tú, estaba yo, éramos todos que habíamos viajado para poder desarrollar un evento. En esa época era el equipo que teníamos en el momento. Y había estallado esta crisis dentro del sector bancario, pero a nivel regional, con quiebra de algunos bancos. Bueno, ahora se habla respecto a algunos fraudes en condiciones en las cuales estos bancos están perdiendo dinero, que no son sumas muy grandes, pero que nos hablan de algo que si se replica para el resto podría poner en riesgo al sector bancario a nivel regional, porque las condiciones no son las mismas. En el año 2023 estábamos con una política monetaria flexible, expansiva de parte de Estados Unidos. Hoy en día estamos con unas tasas de interés mucho más altas y en condiciones de mucha mayor incertidumbre de la que estábamos parados ahí en marzo del 2023. Por ende, claramente el mercado no lo tomó bien y por eso generó esta presión de venta, por lo menos el día de ayer, y que hoy día ha tratado en cierto grado de frenar. Así que yo te diría que eso en gran parte es lo que resume los movimientos de esta semana, en donde tenemos a los índices de Estados Unidos quedándose completamente contenidos dentro de niveles de precio clave, pero a las criptomonedas ante un mayor sentimiento de temor extremo a través del Fear and Greed Index, es que hemos visto esta presión de venta que ha llevado incluso al Bitcoin a romper los $108,000 y arrastrar a todo el resto de las otras criptomonedas y a las acciones ligadas a las criptomonedas también. Así es, bueno, interesante resumen, vimos todo, más allá de que esté el cierre todavía, que estemos con este cierre del gobierno americano todavía, hay noticias que se arman. Tenemos de Sí. todo y yo creo que vamos a seguir con esto otra semana, así que ya se está viendo. Pero Gaby, lo que sí les quería recordar es que ya a finales de este mes tenemos nuestro próximo bootcamp de Ujú. psicotrading y FOMO. Sí. Gaby, esto se va a realizar el 28 de octubre a las 12 horas de Nueva York, como siempre, Ujú. modalidad online, pero veamos un poquito de qué va a tratar este bootcamp, qué nos toca en este bootcamp. Sí, para quienes no lo saben, los bootcamps son cursos intensivos que duran una sola jornada, más de 4 horas, en donde está Javier y estoy yo el mismo día entregándoles toda la información que tenemos planeada para el tema específico de ese bootcamp. En este caso, como bien dice Eduardo, toca psicotrading y el FOMO, y viene después de haber tenido otros bootcamps.
al inicio de año partimos con el bootcamp de análisis de mercado en 360 grados. Después nos fuimos con el bootcamp de Forex y acciones. Después nos fuimos con el bootcamp de estructuras de mercado. Y ahora cerramos el año porque este es el último bootcamp que vamos a realizar enfocado en psicología del trading y en el fear of missing out, el miedo a perderse algo. ¿Por qué? Porque esto tiene un orden específico. Hay personas que han tomado cada uno de los bootcamps y con este tienen que cerrar el año. ¿Por qué? Porque no es solamente aprender de cuál es el mejor punto para entrar, no es solamente aprender de todos los detalles operativos para operar un activo, no es solamente de aprender cómo analizar los gráficos, sino que también de controlar lo que la mente nos está diciendo que tenemos que hacer. Y eso es súper difícil. De hecho, podríamos tener a dos traders, el trader A con una estrategia de trading diseñada y al trader B copiando exactamente la estrategia del trader A, pero al pie de la letra. Sin embargo, como los dos tienen formas de pensar y emociones diferentes y de cómo sienten el mercado, los resultados no van a ser iguales. Los traders exitosos normalmente buscan trabajar mucho la psicología del trading para poder lograr tener disciplina y controlar todos estos pensamientos que nos llegan. Entonces, en este bootcamp buscamos justamente eso, ayudarlos a ustedes a dominar la mente para tomar mejores decisiones al momento de ejecutar operaciones en las plataformas de trading. Es una agenda súper completa. Yo voy a estar en la primera sesión hablándoles de psicología del trading en acción. Dentro de los temas voy a hablarles el por qué el mercado nos hace actuar de forma irracional. Luego les voy a explicar cuáles son los sesgos cognitivos que afectan al trader moderno, cómo reconocer el FOMO, cómo reconocer el overtrading, cómo reconocer la ansiedad y decidir desde la lógica y no desde la emoción. Luego tenemos un pequeño coffee break y nos vamos a la sesión número 2, en donde Javier les va a entregar herramientas para un trading mentalmente fuerte. Quiere decir que les va a entregar rutinas mentales para fortalecer la disciplina, gestión emocional en escenarios de alta volatilidad, que son bastante desafiantes, y plan antipsicológico contra el FOMO y entrenamiento mental diario para traders intermedios y avanzados. Así que eso es lo que vamos a estar viendo, Edu. Este es Sí, un curso sí. que tiene un valor de $35 y si quieren lo pueden comprar directamente a través de la página, por PayPal, con tarjeta de crédito. Si están en proceso de abrir una cuenta real con un broker, pregunten cuáles son los brokers en convenio porque podrían acceder a este curso de manera gratuita y a otros recursos más. Así que ahí podrían ahorrarse algunos dólares para poder incorporarlos en la plataforma de trading y tener una cuenta mejor capitalizada. Y si ya tienen una cuenta con un broker en convenio, vean si todavía les quedan cupones y canjeenlos y así acceden gratis. O si es que quieren verificar si su broker está en convenio, verifíquenlo. Está toda la información en la página. Así es, bueno, le dejamos en la descripción de este video, este audio, el link directo para llegar a esta página. Y ojo, Gaby, hemos estado en bastante, por ejemplo, ahora en el Trading Lab en Colombia, conversé con mucha gente en que al final los errores que cometían era anticiparse a cosas y tal como dice en el detalle del curso, cosas irracionales que tú dices a nivel de análisis no tiene por qué haber sucedido, pero a nivel de no perderse la novedad, no perderse lo que está sucediendo, lo que ven, por ejemplo, voy a dar por ejemplo, en Twitter o Claro. X hoy en día, en lo que tú ves una información de alguien que te parece confiable y tú haces exactamente lo mismo. Entonces, Sí. cometes esos errores que son de verdad irracionales para algo que es tan racional como tener cuidado con tus inversiones, con tu dinero. Así que es súper, súper interesante y como les recuerdo, si no pueden ver esto en vivo, que muchas veces por tema de trabajo y horarios no da, el bootcamp se va a entregar 72 horas posterior al evento, se va a entregar la grabación para verla dentro de la academia. Así que Ujú. no se preocupen si no pueden ir en vivo y les dejamos de nuevo el detalle de cómo hacer clic en el link para llegar a la página. Voy, me enredé completamente con lo que quería decir, pero van a encontrar en la descripción de este video el link directo para llegar a la página y ver en detalle lo que va a ser todo el curso. Así que Sí, súper invitado. exacto. Así que ya lo saben, vayan y revisen la información. Así es. Bueno, Gaby, ¿qué es lo que tenemos que estar viendo ya la próxima semana, aparte de seguir viendo cómo sigue cerrado? Esperemos que eso se Uf, acabe luego, pero ¿qué ojalá más? que se reabra. Sí, Ojalá veamos que que se se reabra. reabra, porque sabes, aquí yo traigo cifras de inflación para Estados Unidos que Ujú. no estoy segura que se vayan a dar. Eso es lo otro, Eh, vamos a quedar ciegos. Yo creo mm, que no, ciego de datos de lo que está sí, sucediendo en el mercado. Eso es lo que está exacto. pasando. Entonces el calendario viene muy escuálido. Recién el Ujú. miércoles 22 de octubre
con cifras de inflación para el Reino Unido, el Ujú. jueves con cifras de inflación para México y ventas minoristas para México, y los datos de Estados Unidos, la verdad es que yo los tengo ahí, pero al igual que como lo ha hecho en este caso el calendario semana a semana, ha puesto algunos datos que luego después termina eliminando porque no se publican. Así que estamos a la espera de confirmar si es que se reabre o no el gobierno para poder Ujú. saber cuándo se nos empiezan a entregar estas datas que por supuesto, corresponden al mes de septiembre y en la mayoría de los casos, y que claramente necesitamos para las próximas decisiones de política monetaria. Así que yo te diría que hay que mirar eso, hay que mirar el conflicto arancelario entre Estados Unidos y China, a ver si es que escala o no escala dentro de estos próximos días, y también el tema del cierre gubernamental, que son cosas que no están dentro del calendario económico, pero que son Entiendo. sumamente relevantes y hay que seguir monitoreándolas de cerca. A esto hay que añadirle el calendario de reporte de ganancias trimestrales que llega la próxima semana. El día lunes hay varias entregas de reportes de ganancias trimestrales, muchos bancos regionales. No me preguntan por ninguno de ellos normalmente, así que yo me los salto, pero pasando al día martes, en el premercado tenemos a Coca-Cola, General Electric Aerospace, Lockheed Martin, Philip Morris, tenemos a 3M. Tenemos a General Motors, a Northrop Grumman. Al cierre tenemos a Netflix, Intuitive Surgical, Texas Instrument, Capital One. El día miércoles, en el premercado americano, tenemos a General Electric, Vernova, tenemos a AT&T. Al cierre tenemos a Tesla, IBM, tenemos también a Quantum Escape. Tenemos por otro lado a SAP, a Lam Research, a Alcoa. El día jueves, premercado americano, American Airlines. Tenemos por otro lado a Honeywell. Tenemos también a T-Mobile y al cierre del mercado americano tenemos a Intel principalmente, diría yo, y a Ford. Luego el día viernes cerramos con Procter Gamble como destacada para cerrar esta semana de temporada de reporte de ganancias trimestrales. Así que viene muy, pero muy, Sí, muy cargada. viene cargadito, ¿eh? Estoy viendo Sí, marcas muy grandes exacto. que mucha gente espera. Sí, Se de ve todas bastante maneras. Así que potencia. seguro se mueve mucho más de lo que hemos estado viendo que se está moviendo el mercado ahora. Así lo veo. Gaby, para destacar, ¿qué es lo que Ujú. ves tú para la próxima semana? ¿Qué es lo que tenemos que estar mirando? Mira, para destacar, Intel me gusta, porque Intel está Te iba a llegando al decir exactamente. 61.8% de un retroceso de Fibonacci. Entonces, como está en un nivel de precio clave, como tenemos en este caso temporada de reporte de ganancias trimestrales, creo que el hecho de que esté en niveles claves podría llegar a generar algún tipo de oportunidad de entrada dependiendo de si quiebra la resistencia y continúa con el movimiento alcista hacia los 44 o si quiebra el soporte de los 34,53 y busca retroceder hacia los 30,56. Así que creo que de todas maneras vale la pena echarle una miradita en la semana, seguir monitoreándola para ver si es que algo genera. Así que yo te Ujú. diría que Intel de todas maneras. Luego yo voy a elegir a Netflix. Elijo a Netflix porque ha sido una de las acciones que me ha gustado más en cuanto a formación técnica durante todo este año 2025 y está lateral, operando entre los 1150, 1268 y no ha logrado salir de allí. Por ende, como esta semana tenemos reportes de ganancias trimestrales, quiero saber si al fin vamos a tener o no el plan con anuncios que empieza a rendir frutos. ¿Por qué? Porque obviamente el mercado ya está muy expectante a qué pasa con el plan con publicidad. Las medidas contra el uso compartido de cuentas, sabemos que ha estado surtiendo efecto, pero sigue entregándole buenos resultados. El mercado espera ingresos más robustos gracias al aumento del ingreso promedio por usuario y la expansión del margen operativo. Por ende, claramente vale la pena monitorearlo porque el Netflix suele mover al Nasdaq tras los reportes de ganancias trimestrales. Así que ahí va el segundo para esta semana. Y por último, dado que el oro siempre se ha robado el protagonismo en el último tiempo, creo que vale la pena seguir monitoreando de cerca el oro. El respiro que tuvo durante el día de ayer, ese retroceso de un 2,16% en ningún caso está quebrando la tendencia hacia el alza que mantiene por lo menos desde el día 19 de septiembre y menos aún está quebrando la del 21 de agosto. Por ende, por ahora, me parece que vale la pena echarle una miradita, sobre todo por el retroceso que está presentando, que algunos podrían decir, vale la pena mirarlo, a Sí. ver qué es lo que nos dice para la próxima semana. Sí, no, Gaby, hablamos mucho del oro, pero la plata está haciendo el mismo rally, si no me Ujú. equivoco. Va como La muy plata, parecido al platino también, todos, mayoría de los todos minerales. están retrocediendo. Y mira, qué bueno que dijiste la plata, porque la plata trae esta línea Sí, y está a punto de tocar la línea. Entonces, igual interesante si sí, es que cierra la semana interesante. y se queda en la línea. Exacto. Así que hay que estar mirando, Ujú. hay que estar mirando, hay que estar mirando también qué pasa con esto del Exacto. cierre, porque, insisto, vamos a estar ciegos de datos en algún minuto, porque nadie va a estar haciendo
el trabajo de entregarte esos datos. Así que Sí. nos vamos a ver en ese embrollo. Ujú. Gaby, lo único que me queda es invitar a la gente que por primera vez nos está viendo a que nos sigan en nuestro canal, activen la campanita para estar súper, súper informados. Ahí está la Gaby mostrando. Suscríbanse, Suscríbanse. suscríbanse, activen la campanita. Gabriel está todas las mañanas en la apertura de mercado. Javier está en los cierres acompañándolos. Estamos revisando, analizando. Así que no se lo pierdan, activen la campanita para estarnos viendo las mañanas y las tardes. Gaby, me Exacto. despido. Nos estamos Sí. viendo ya para la próxima semana en otro visor de mercados. Así que Exacto, sí. Que todos tengan un excelente fin de semana, un muy buen cierre de semana de trading. Descansen porque ya comienza la temporada de reportes trimestrales de manera más dura, por ende nos va a tocar cubrir una mayor cantidad de información la próxima semana junto con esa incertidumbre que tenemos que aprender a sobrellevar por el tema del cierre gubernamental. Así que tengan todos un muy buen fin de semana y que estén muy bien. adiós, chao. Chao, chao.